Continuando con el manga donde lo dejamos en la parte anterior, vemos que en medio de la conversación que el prota estaba teniendo con Hanambae, el gordito hablador de pavadas comenzó a decir una de sus acostumbradas babosadas. La verdad que ya ni provoca narrar lo que este gordito dice porque es que siempre se equivoca. Sin embargo, como yo sé que muchos de ustedes son fans del gordito, les diré lo que dijo. Lo que el gordito dijo, es que ya ninguno de los 4 ejecutivos pudo detener al prota, con lo cual será irremediablemente el turno del gran Baksoyuk. Que ante esto Manjo quiso corregir al gordito diciéndole que el prota todavía no ha derrotado a los 4 ejecutivos, hasta donde se tiene entendido Daegun solo se ha enfrentado a 3 de los 4. Pero bueno, ya ustedes saben que el gordito es medio bocón, por eso entre dientes quiso dar a entender que Boran no puede enfrentarse al prota, y que es por eso que dijo que ya es el turno de Soyuk, siendo que sin aclarar por completo lo dicho sobre Boran, el gordito comenzó a hacerse el boludo expresando que tiene que atender una llamada. Que la verdad esa es una excusa muy común, decir que se tiene que atender una llamada para evadir las responsabilidades que se tienen enfrente. De todos modos Manjo y el resto no le hicieron mucho caso al gordito, ya que ellos estaban más concentrados en examinar el borrador de Hanambae. Pues resulta que dicho borrador tenía grabado el nombre de Chaosin, lo cual hizo que tanto Manjo como el rubio del grupo se preguntaran la razón, y bueno, el tercer integrante del combo dijo saber la razón del nombre de Chaosin grabado sobre el borrador. O bueno, en realidad lo que va a decir el negrito es más bien una suposición con base a algo que él solía hacer cuando era pequeño, pues resulta que cuando él era pequeño solía grabar en sus borradores el nombre de las niñas que le gustaban, ya que existía el rumor de que si hacías eso, la niña cuyo nombre había sido escrito en el borrador te querría de vuelta. Pero claro, el rubio del grupo sabe que eso que acaba de decir el moreno cara de gorila es una pavada, por eso lo agarró de la camisa pidiéndole que se ponga serio ya que en ese momento no están para pendejadas. Que mientras el rubio tuvo su respectivo ataque de cólera, Manjo se quedó mirando el borrador, sin darse cuenta que el gordito loco se había trepado al muro del edificio donde están. De hecho cuando todos se dieron cuenta ya que el gordito estaba haciendo la pose del hombre araña, la cual obviamente indica que va a saltar del edificio. Que por más que Manjo no lo considere un amigo, de todas formas le advirtió que si salta de ahí se puede matar, pero bueno, la verdad que al gordito mariposón le valió madres las advertencias de Manjo. Él muy a su estilo de mariposón saltó como si sus brazos fueran alas sin ningún temor a la muerte. Y bueno, como si el gordito fuera el mismísimo hombre araña terminó cayendo en el piso donde se encontraba Hanambae, en donde dijo que la razón de su abrupta aparición se debe a que tiene algo muy importante que decirle a Daegun. Que claro, cuando Daegun escuchó al gordito diciendo que quiere hablar con él, le respondió que él no tiene ningún asunto que tratar con un aliado de Baksoyuk. Ante esto el gordito corrigió a Daegun expresándole que él no es un aliado de Soyuk, más bien él es quien le ayuda entregando los recados, lo cual es más triste aún, pero bueno, de todas formas el gordito expresó con orgullo ser el recadero de Soyuk, seguido a lo cual le preguntó a Daegun si su próximo objetivo será Hiboran, el cuarto rey celestial. Sin embargo, antes de que el prota contestara Chaosin intervino diciendo que no, que el próximo rival de Daegun debería de ser Baksoyuk, ya que no es buena idea que Boran pelee contra el prota. Que a lo dicho por Chaosin se sumó Hanambae, expresando también estar de acuerdo con excluir a Boran de la lista de bravucones a los que Daegun tiene en la mira, ya que Boran más que ser un bravucón ahora podría considerarse un criminal o un mafioso, sin mencionar el hecho de que no se sabe dónde está el condenado. Sin embargo, con relación a esto último el gordito se llevó sus manos a la barbilla como el propio sabelotodo, expresando que él conoce de la ubicación de Boran, siendo que como Chaosin quiso interrogarlo al respecto, el gordito dio unos cuantos pasos hacia atrás al estilo de Michael Jackson para evadir a Chaosin. Y bueno, resulta que este movimiento sorprendió a nuestro prota, quien a pesar de que la pose del gordito era muy ridícula, de todas formas reconoció que fue bastante veloz para esquivar a la waifu. En cualquier caso eso no es lo importante es que el gordito le dijo al prota que si quiere conocer la ubicación de Boran, simplemente tiene que seguirlo a un lugar más privado ya que él se la dirá. Y claro, obviamente el prota dijo que si estaba interesado, de allí que lo seguirá a donde sea. Sin embargo, antes de que Daegun se fuera Hanambae lo interrumpió expresando que a pesar de haber perdido la pelea, él quisiera hacerle una pregunta al prota, y esa pregunta es la de cómo hace Daegun para entrar a la zona sin drogarse. Pero el prota dijo que el primero quiere conocer a Boran, y que ya luego si se vuelven a encontrar le platicará sobre su secreto para entrar en la zona.
Que a todo esto vemos que Manjo y el resto todavía seguían sorprendidos del salto que pegó el gordito, solo que al ver a Daegun irse, el rubio y el negrito expresaron que ellos también se irán. El que sí se quedó estático en su lugar fue Manjo, quien le dijo a sus compañeros que él se quedará un rato más ya que tiene cositas que hacer allí. Entretanto vemos a Hananbae conjuntamente con Chao Xin recogiendo los útiles escolares y el resto de los lentes de Hananbae, siendo que en eso Chao Xin le dijo al grandulón que deben de adelantarse y encontrar a Boran antes de que lo haga el prota. Sin embargo, Hananbae no está muy de acuerdo en buscar a Boran, ya que fue el mismo Boran quien cortó comunicación con el resto de los ejecutivos, expresando que no quería saber más nada de ellos. Y sí, aunque esto sea verdad, Chao Xin no está de acuerdo con dejar a Boran indefenso frente a la amenaza que el prota representa, siendo que como Hananbae expresó que a él le vale verga si Daegun le da una paliza a Boran, Chao Xin reaccionó de una forma bastante agresiva dándole un sendo puñetazo al grandulón en el estómago, luego del cual Hananbae se disculpó con Chao Xin por haberle hablado de esa forma. Pero bueno, más importante que eso es el hecho de que el gran Manjo se quedó en el edificio debido a que él quiere replicar el salto que hizo el gordito, para de esa forma sentir que puede llegar a convertirse en un gran maestro de las armas. El problema es que nuestro bello Manjo no supo aterrizar, el muy pingüino se dobló la rodilla al caer. Y claro, frente a la escena Chao Xin se acercó preocupada, preguntándole a Manjo si está bien y por qué carajos decidió saltar desde el otro edificio. Y bueno, a esto Manjo dijo que sí estaba bien, y que no deberían de sorprenderse frente al hecho de que él haya querido saltar desde el otro edificio, ya que el gordito también lo hizo. Que ante lo dicho, Chao Xin respondió que eso lo hizo el gordito porque él es rarito, pero que el resto de los humanos no deberían de atreverse a hacer tal cosa. En cualquier caso, la razón por la que Manjo saltó, fue para pedirle a Hananbae que lo acepte como su discípulo. El detalle es que Hananbae se negó a ser el maestro de Manjo. Sin embargo, ya todos sabemos que Manjo no es alguien que se caracterice por jugar limpio, de allí que ante la negativa de Hananbae para entrenarlo, Manjo recurrió al chantaje diciéndole a Hananbae que dirá en voz alta el nombre que él tenía escrito en su borrador si no lo entrena. Y bueno, siendo así las cosas, Hananbae se hizo el boludo expresándole a Manjo que pensará eso de ser su maestro camino al hospital, pues es más importante revisarle si se fracturó algún hueso antes de decidir aceptarlo como discípulo. Así es como al rato vemos que Manjo estaba siendo atendido por un doctor, precisamente en el mismo hospital donde estaba internada la anaconda, por eso lo vemos hablando con Chao Xin y Hananbae. Que ahí lo primero que hizo la anaconda fue burlarse de Hananbae por el hecho de que el prota le rompiera los lentes, pero bueno, entre los lentes rotos y las costillas rotas que tiene la anaconda, creo que Hananbae libró mejor la pelea que él. De todos modos ya sabemos que la anaconda es un basado, a él no le importa nada su propio estado físico, siempre y cuando pueda meterse con otras personas. Pero bueno, más allá de las burlas mutuas, Hananbae y Chao Xin le dijeron a la anaconda que la razón para irlo a fastidiar mientras reposa en el hospital, es para preguntarle por Hiboran, pues ellos tienen entendido que él y Boran solían verse a menudo, de allí que existe la posibilidad de que él sepa su ubicación. Y bueno, ante esto la anaconda confiesa que sí, que él y Boran solían verse muy seguido en el pasado, siendo que la razón de dichos encuentros, era para que Boran le diera a la anaconda las respectivas dosis de drogas para luego repartirlas en el grupo. El detalle es que en una de esas la anaconda se dio cuenta que Boran andaba poniéndose mal del coco, ya que de repente a Boran le dio por pegarle a él, y bueno, como la anaconda es un amante de las peleas decidió devolverle los puñetazos, siendo que en la pelea pasaron varios minutos. El problema es que la anaconda se dio cuenta que el psicópata de Boran estaba peleando muy en serio, o sea se suponía que era un combate de exhibición pero Boran cada vez estaba golpeando más fuerte, por eso desde ese momento, al notar que la sed de sangre de Boran estaba sin control, la anaconda decidió alejarse del loco de Boran no vaya a hacer que terminara siendo una de sus víctimas. Que ante el relato, lo único que entendió Chao Xin es que la anaconda sabe dónde encontrar a Boran, por eso le pidió que por favor se lo diga. El detalle es que la anaconda le dijo a la waifu que no es buena idea que ella insista en buscar a Boran, ya que él ahora es una persona muy distinta a la que solía ser en el pasado. Si bien él, Hananbae y Yogol la consideran como su líder, Boran ya no lo hace, con lo cual como a la mina no le conviene verlo, la anaconda dijo que no le dirá su ubicación. Que entre tanto vemos que el gordito se llevó a un sitio alejado a Daegun, para terminar confesándole que él no sabe dónde está Boran, y claro,
Frente a esto el prota vio al gordito con ojos de muerte, llegando incluso a preguntarle cuántos golpes cree que necesita para morir luego de esa tremenda troleada que acaba de consumar al llevárselo lejos para no terminar dándole lo que le prometió. Pero bueno, antes de que Daegun lo cosa a puño, el gordito se excusó diciendo que si bien no sabe dónde está, lo más probable es que mañana logre averiguarlo. Él no tiene ni idea de cómo averiguará, pero tiene fe en sus poderes de resolvedor. Ahora bien, en un cambio de escena vemos a un ejecutivo informándole a uno de los jefes de la mafia, lo ocurrido con Boran y Magma, en el sentido de que el primero le dio una paliza al último, detallando que el Boran se está pasando de lanza con las dosis de drogas que se está metiendo. Pero bueno, el líder de la mafia dijo que eso es positivo para ellos, ya que de esa forma podrán estudiar los efectos de la sobredosis en los consumidores de drogas. Y hablando de marihuanos, la escena cambió para mostrarnos a Boran recibiendo a dos de sus subordinados, los cuales fueron a alcanzarle ropa y un cigarro. Allí además uno de los subordinados se sorprendió de ver a Magma en el suelo, y aunque Boran dijo que ese tal Magma era muy débil, el subordinado de Boran le explicó que Magma era el último retador que había tenido Baksoshuk, siendo que dicho combate estuvo más o menos reñido. Pero bueno, sabiendo esto y considerando que él venció muy fácilmente a Magma, Boran dijo que ahora está seguro de que podrá darle una paliza a Baksoshuk, solo es cuestión que se lo tope y le partirá la cara. Ahora bien, regresando al hospital vemos que Chao Sin todavía le está rogando a la anaconda para que éste le diga la dirección de Boran, a pesar de que ya el tipo le ha dicho 5000 veces que no le conviene encontrarse con el Boran actual. Y bueno, como Chao Sin no se cansaba de hacerle la misma pregunta a la anaconda, este terminó por expresarle que por más que él quiera decirle la ubicación de Boran no puede hacerlo, ya que en última instancia él no sabe dónde está el loco de Boran. Y claro, al escuchar esto Chao Sin le dijo a la anaconda que se ha ganado unos cuantos madrazos para cuando sea dado de alta por haberla troleado, siendo que entre tanto el chismosito de Manjo anda escuchando todo lo que aquellos tres hablaban. El detalle es que cuando Manjo notó que Hanambae se estaba acercando a él, decidió hacerse el desentendido expresando que anda medio sordo, de allí que a fin de cuentas no pudo escuchar lo que hablaban. Claramente Manjo sí escuchó todita la conversación, solo que está siendo falso como siempre. Sin embargo, la razón por la que Hanambae se acercó a él no fue para evitar que siguiera escuchando lo que Chao Sin y la anaconda conversaban. La verdadera razón del acercamiento de Hanambae fue para entregarle a Manjo su bolígrafo, pidiéndole a cambio su borrador. Que al mismo tiempo en que Hanambae pidió su borrador, también le advirtió a Manjo que no tiene caso que lo extorsionen con eso, ya que esa escritura en el borrador es algo que Chao Sin y el resto conocen. Por eso, con el ánimo de hacer las paces, Hanambae extendió su mano para estrecharla con la de Manjo. Después de todo ambos utilizan lápices como arma de combate, así que en el amplio sentido de la palabra vienen siendo colegas. Que confiando en las palabras de Hanambae Manjo extendió su mano. El detalle es que el apretón de manos que le dio Hanambae a Manjo fue tan fuerte que lo hizo arrugar la cara y contorsionar todo el cuerpo. Pero gente, no creamos que el apretón de Hanambae fue para desquitarse del chantaje, pues a la par de que Hanambae estaba haciendo sufrir a Manjo, también le iba explicando que la fuerza de agarre lo es todo, de allí que si él busca ser un destacado luchador de armas, deberá fortalecer su fuerza de agarre, ya que en caso contrario seguirá estando un escalón abajo que el resto. Y sí, eso que escucharon fue el primer consejo que le dio Hanambae a Manjo, ya que este finalmente decidió aceptarlo como su discípulo. Ahora bien, en un cambio de escena se nos muestra a una mujer coqueteando con su feo novio, siendo que al fondo está uno de los subordinados de Boran, re envidioso por el hecho de que el feo se haya levantado a una minita tan bonita y él no. De hecho el subordinado estaba tan concentrado en la belleza de la waifu, que se atrevió a voltear la cara en dirección opuesta a donde se encontraba Boran, pero bueno, a Boran no lo puedes ignorar por mucho tiempo, de allí que el subordinado lo miró a él, expresándole no estar de acuerdo en el plan de ir por Soyuk de inmediato. Pues Soyuk suele ser un duro en eso de las peleas, por eso sería mejor irse midiendo contra otros peleadores antes de ir por él. Más específicamente el gordito le sugirió a Boran que pelee contra quien será el próximo luchador de Soyuk, siendo que si lo vence, tendrán mayores expectativas sobre su combate contra Soyuk. Pero a ver, aquí hay un par de cosas que a Boran no le agradan. La primera es que el gordito se le acerque tanto, por eso le pidió que se retire un poco, y la segunda es que Boran considera que cualquier oponente que no sea Soyuk, será una completa pérdida de tiempo para él, ya que él cree que el único que podría darle algo de diversión es Soyuk.
Y bueno, en una de esas el gordito se entretuvo nuevamente con la relación dispareja o inequitativa entre la bonita y el feo, pero bueno, ahí Borán le llamó la atención a su subordinado, dándole la orden de que mejor se ponga a trabajar para buscarle un oponente digno o el próximo en recibir sus puños será él. Así es como tras darle la orden al gordito, Borán se dispuso a lanzar su respectivo tiro de billar. Sin embargo, en el intento terminó por tocar accidentalmente a la niña bonita con el novio feo, pero claro, ni la mina, ni el novio quisieron armar un escándalo por eso, ya que ambos saben que la culpa fue de la waifu por acercarse tanto a la otra mesa. Ahora bien, en una de esas al basado de Borán le dio por sacar un cigarro, y pedirle a su subordinado un encendedor para prenderlo, siendo que ante esto, la mina se comenzó a quejar sobre que esa área en donde ellos se encuentran es un área para no fumadores, con lo cual, Borán no debería de estar pretendiendo encender un cigarro. Pero a ver, la verdad es que a Borán se la suda si esa área es de fumadores, de no fumadores o de ardillas. Él estaba molesto, quería prender su cigarro, y como el encendedor que le dio el gordito no funcionó, volteó a apagar su frustración con la waifu llamándola perra, diciéndole que deje de quejarse, y que más bien le busque un encendedor que funcione. Y claro, el novio feo podrá verse muy enclenque y todo lo que quieran, pero él no podía quedarse tranquilo tras ver la forma en la que insultaron a su novia, por eso el pibe quiso irle a reclamar a Borán por la ofensa a su mujer. El detalle es que Borán no estaba para reclamos, por eso de inmediato volteó y le estuchó el palo de billar al novio feo en la cara, siendo que en razón del golpe el pobre feo cayó tieso al suelo, al mismo tiempo en que su novia se quedó temblando mientras observaba cómo quedó su pareja luego de intentar defenderla. Que al notar a la waifu temblando, 3 grandulones se acercaron a Borán, para expresarle que eso que hizo no está bien, y que le darán una lección para que aprenda a comportarse en los billares. Pero a ver, antes de que el líder del trío siguiera espetando su discurso intimidatorio hacia Borán, este ya le había conectado sendo puño en la cara, con el cual lo mandó 3 metros hacia atrás. Y claro, al notar esto los 2 acompañantes del primer grandulón comenzaron a plantearse la necesidad de reforzarse, por eso uno le expresó al otro que llamen al resto de la banda para entre todos madrearse a Borán. Pero claro, el basado de Borán en lugar de asustarse, lo que hizo fue alegrarse frente al hecho de que llamaran refuerzos, ya que según él tendrá más diversión. Así es como tras decir esto, Borán continuó madreándose a las 2 víctimas que tenía enfrente. Seguido a lo cual apareció el ejército de matones que pertenecen a la banda que de los 3 chiflados, siendo que tras notar la forma en la que Borán se madreó a sus compañeros, todos los restantes decidieron atacar a Borán al mismo tiempo, con los tacos de billar en mano incluidos. Sin embargo, a pesar de que los matones iban armados, ninguno de ellos fue capaz de siquiera tocar a Borán. La única forma en la que lo tocaban, era cuando sus caras se estrellaban contra el puño de Borán, por lo demás el matón de franelilla permanecía intacto. Siendo que entre tanto, el subordinado de Borán se dedicaba a hablar por teléfono, sin preocuparse porque a Borán lo fueran a herir, pues él sabe que aunque sean 15 contra 1, Borán está demasiado roto como para dejarse aruñar de alguno de esos rivales. O bueno, quizá no sea tan así, pues de regreso en el combate de Borán contra los 15 tipos del billar, vemos que uno de ellos le logró conectar un puñetazo en la cara a Borán. El detalle es que en lugar de herirlo, ese puñetazo lo que logró fue motivar a Borán, para que peleara más en serio, siendo que ahí comenzó a atacar a sus rivales en zonas indecorosas. Lo que no se esperaba Borán era que uno de los aliados del billar llegaría desde un punto ciego para mandarle un palazo en toda su cara. Incluso tal fue la fuerza del impacto, que el taco de billar se terminó quebrando en medio del impacto. Y claro, ante esto el pandillero que golpeó a Borán comenzó a alardear, expresando que Borán no es tan fuerte después de todo, que no aguantó ni un palazo, pero la verdad es que Borán sí aguantó el palazo, y no solo eso, desde su posición y con su rostro bien malogrado, comenzó a sonreír y a pedirle a su agresor que busque más enemigos, ya que finalmente él se está logrando divertir. Que cuando el agresor del palo escuchó esto se recagó, pues él creía que Borán había quedado noqueado luego de que le partiera el palo en la cara, pero bueno, así es Borán, insaciable en sus ansias de pelea. Pero antes de ver cómo Borán se madreará a sus víctimas, el manga decidió cambiar de escena para mostrarnos a Soyuk caminando por la calle como si estuviera deprimido. Sin embargo, lo importante aquí no es el estado de ánimo de Soyuk, lo importante es que llegó a casa, donde lo estaba esperando su linda hermana la Baksusi, quien al verlo llegar con esa ropa todo andrajosa, de inmediato lo comenzó a criticar, expresando que esa ropa estaba muy fea,
que debe tener más cuidado con las prendas que utiliza, y bla bla bla. Ya sabemos que la Suzy es bien superficial, así que a ella no le gusta que su hermano ande por la calle con bajo estilo. Sin embargo, Soo-yuk no es alguien que le preste mucha atención a su apariencia. En su lugar, él es un tipo de preocuparse más por la seguridad e integridad física, tanto suya como de su hermana. Por eso cuando Suzy le dijo que iba a salir, Soo-yuk le dijo que ya era tarde, y que podría ser peligroso. Sin embargo, la Suzy le respondió a su hermano que todo el mundo en el sector sabe que ella es su hermana, siendo que como todo el mundo le tiene miedo, ella está segura que nadie se atreverá a meterse con ella, con lo cual, ella no entiende por qué ahora Soo-yuk le está advirtiendo que salir a esa hora puede ser peligroso para ella. Pero bueno, la verdad es que Soo-yuk sabe que el loco de Boran anda suelto y madreándose a cuanta persona se le atraviese, de allí que Soo-yuk en el fondo tiene algo de miedo de que Suzy se consiga con Boran. Quien dicho sea de paso ya se madreó a todos sus rivales, seguido a lo cual, se viró a donde se encontraba la waifu viuda, a quien le dijo que todavía le queda algo de energía como para tener un encuentro íntimo con ella, por eso el muy basado le pidió que se fuera quitando la ropa. Que como la waifu se estaba negando a desvestirse, el abusador de Boran comenzó a quitarle él mismo la ropa, siendo que cuando el gordito volteó y vio la situación, de inmediato quiso decirle a su jefe que ese no era ni el momento ni el lugar para hacer lo que estaba haciendo. Pero a ver, resulta que Boran lo único que quería era quitarle la ropa a la waifu, para limpiarse la cara de cómo le había quedado ensangrentada. O sea, no sea cochinos, no piensen cochinadas que Boran es un mafioso con códigos. Más bien, Boran quiere saber si el gordito pudo averiguar en su llamada cuál era el siguiente rival de Bak Soo-yuk, y bueno, el subordinado le contó que sí pudo averiguar, siendo que según le contaron, el rival de Soo-yuk será un pibe de primer año de la preparatoria a la que él iba. Y claro, cuando Boran escuchó esto se decepcionó un poco, pues eso de que le digan que su próximo rival será un estudiante de primer año desanima a cualquiera, de allí que Boran dijo que no enfrentará al pibe de primer año, sino que irá directamente por Soo-yuk. Siendo que si Soo-yuk se niega a enfrentarlo, él utilizará a su hermana menor, a la hermosa Bak Suzy como carnada para atraer a Soo-yuk. Que al escuchar esto ya veo que el tal Boran no tiene tantos códigos como yo pensaba, pero bueno, cada quien con la forma en la que procede y con su respectivo cargo de conciencia. En cualquier caso el basado de Boran dijo que mientras se le presenta la oportunidad de enfrentarse a Soo-yuk o de secuestrar a Suzy, terminará la partida de billar que dejó pendiente, para lo cual le pidió a la waifu que le ayude asistiéndolo con las bolas. Que por otro lado vemos al jefe de la mafia conversando con uno de sus subordinados, sobre la próxima pelea que arreglarán para Soo-yuk, siendo que como el subordinado sugirió que el próximo combatiente sea Hiboran, el mafioso guapo le dijo al subalterno que no, que de hecho en ese momento no hay nadie que pueda vencer a Boran, ya que éste ha logrado sobreponerse a la sobredosis de droga en su organismo, lo que lo hace prácticamente invencible. Que a todo esto el manga nos regresó a donde estaba el prota con el gordito, siendo que el prota al escuchar todo el rollo que hay entre Boran y Soo-yuk, le dijo al gordito que ahora está confundido, ya que él tenía entendido que los 4 ejecutivos eran subordinados de Soo-yuk, lo cual no tiene sentido si Boran quiere matar a Soo-yuk. Pero a ver, frente a esto el gordito le aclaró al prota que Soo-yuk no es alguien que suela tener subordinados, y que la razón por la que las personas creen que los ejecutivos son los subordinados de Soo-yuk, es porque Soo-yuk los venció a todos en el pasado al menos una vez. Sin embargo, luego de sus respectivas derrotas contra Soo-yuk, los 4 ejecutivos decidieron elegir a Chao Sin como su líder en lugar de a Soo-yuk, lo cual no tiene mucho sentido, pero así lo decidieron los 4 ejecutivos. En lugar de seguir las órdenes de Soo-yuk, los 4 se aliaron para formar un grupo de fuerza paralelo a Soo-yuk, el cual perseguía el mismo objetivo que Soo-yuk pero sin ser aliados. Y ese objetivo era mantener cierto orden en la escala de poder, al punto tal que no existiera alguien más poderoso que ellos 5, sin embargo, con el pasar del tiempo cada uno de los 5 fue creciendo, cada cual fue teniendo nueva visión de su futuro, nuevas aspiraciones, y lo que inició como un proyecto conjunto, terminó desintegrándose a tal punto en el que básicamente cada cual se fue por su lado, iniciando su propio camino hacia la constitución de su propia dinastía. En este sentido el Hiboran optó por iniciarse en el mundo de las peleas clandestinas, nicho al cual tiempo después, entraría también Bak Soo-yuk, derrotando a Hiboran para consagrarse como el campeón de las peleas callejeras. Desde ese día Bak Soo-yuk es respetado y temido por todos, menos por Boran, ya que debido a esa derrota, Boran terminó siendo expulsado del cónclave de peleas callejeras,
todo lo cual generó en Boran un gran resentimiento hacia Soyuk, de allí que esa es la respuesta a la pregunta del prota, sobre su confusión con eso de que los 4 ejecutivos sean subordinados de Soyuk. Ahora bien, dicho lo dicho, el gordito quiere hacerle una pregunta al prota, y esa pregunta es la de saber qué tipo de relación tiene él con Baksusi. Sin embargo, antes de que el prota contestara prefirió revisar su teléfono, ya que este estaba repicando. Y bueno, resulta que quien estaba llamando al prota era nada más y nada menos que la mismísima Baksusi, lo cual generó sorpresa en el gordito, al punto en que quiso arrebatarle el teléfono al prota para contestar en la llamada y escuchar la forma en la que Susi le habla, pero al gordito le faltan 100 años de entrenamiento para coger al prota desprevenido. Sin embargo, mientras lo estaba esquivando el prota reconoció que el condenado gordito es bastante rápido para el aspecto poco atlético que tiene, siendo que a todo esto, la Susi andaba haciéndose ideas acerca de por qué el prota no responde a su llamada. Que en una de esas Susi escuchó que el prota contestó la llamada, sin embargo, Susi no lograba escuchar al prota hablando, y esto fue así porque el prota respondió accidentalmente a la llamada mientras esquivaba al gordito. Él presionó por error la pantalla, contestando la llamada sin darse cuenta, y ahora Susi podrá escuchar lo que el prota y el gordito hablan. En este sentido el gordito le preguntó nuevamente al prota cuál es la relación que él tiene con Susi, a lo cual el prota respondió expresando que él y Susi no tienen nada, o sea básicamente que ni amigos son. Y claro, cuando la Susi escuchó al prota decir esto se decepcionó un chingo, al punto en que prefirió devolverse a su casa para pasar tiempo con su hermano, en lugar de llamar al prota para concretar una cita. Que ahí mientras la Susi se devolvía un pendejo comenzó a piropearla, solo que su acompañante le advirtió que tenga cuidado con lo que dice, ya que esa waifu es la hermana de Baksoyuk, con lo cual, si ella quisiera, podría enviar a su hermano para que le den una paliza por haberla piropeado. Afortunadamente para el don pendejo la Susi parece no haber escuchado o al menos no haberse ofendido por el piropo. Ahora bien, regresando a la escena del prota, vemos que este le dio su zape al gordito para ver si así se calma un poco, solo que seguido a ello, el gordito le dijo al prota que él sabe que está mintiendo, mostrándole a este respecto la evidencia de que él y Susi están teniendo una relación romántica. Y bueno, resulta que la fulana evidencia es aquella foto que le tomaron al prota mientras cargaba a Susi en sus brazos conduciéndola a su departamento. Sin embargo, el prota sabe que esa foto está descontextualizada y que no se corresponde con lo que en realidad pasó ese día. Que hablando de Susi ahí la vemos regresando a casa, donde Soyuk le preguntó por la razón de su pronto regreso, pero bueno, Susi no le quiso decir que fue porque escuchó a su crush despreciándola. Ella en su lugar dijo que preparará comida para que ambos cenen, evadiendo por completo la explicación de su pronto retorno. Así es como al rato vemos a los hermanos comiendo, siendo que la Susi se quemó la boca por andar de tragona, en cambio el Soyuk sí esperó que el caldo se enfriara un poco, para comenzar a tejerle a la cena. El detalle es que a la Susi no le gustó que su hermano desechara parte de la comida con base en que esa parte no era proteína, por eso la waifu amenazó con darle un madrazo a su hermano, si es que éste insiste en no comérselo todo. Y bueno, siendo ese el caso, el obediente Soyuk decidió decir que no hay problema, que él se comerá todo, y que en lugar de estar hablando pavadas, él quiere saber qué tal le está yendo a su hermana en la escuela. Y cuando Soyuk pregunta esto quiere saberlo en todos los sentidos, desde conocer si alguien la molesta, hasta saber si tiene novio, pero a Susi no le gustó ese interrogatorio tan intenso, por eso conminó a su hermano a seguir tragando. Sin embargo, mientras tragaba, Soyuk le preguntó a su hermana si es que acaso se enamoró de alguien en la escuela, lo cual causó que Susi se sonrojara mucho, y bueno, como ya Soyuk tocó el tema, Susi optó por preguntarle de manera hipotética, ¿qué pasaría si ella de casualidad está enamorada de alguien, y ese alguien quiere tener una pelea contra él? O sea, ella quiere saber la opinión de Soyuk sobre si su potencial cuñado le quiere entrar a madrazos. Pero el Soyuk basado lo que respondió fue que quiere saber el nombre del pibe del que ella está enamorada para ver si sería una pelea entretenida, y bueno, la Susi no reaccionó muy bien frente a esta respuesta, ya que ella estaba hablando solamente en plan hipotético, bajo ningún caso ella iba a nombrar a Daegun, debido a que eso significaría delatarse como la propia pendeja. Que regresando con el prota, esta ya le explicó al gordito que la foto es un malentendido, que él sí la cargó a su casa, pero fue porque la Susi estaba bien borracha, y él simplemente la dejó en su cama sin aprovecharse de ella, y sin suponer que ese hecho constituya algún tipo de vínculo sentimental,
Daegun explicó que su única intención era dejar a Suzuki a salvo en casa y luego se fue. Que al entender esto el gordito adoptó una actitud totalmente diferente, llegando a la conclusión que seguramente quien inventó el chisme de que él y Suzy estaban saliendo, era alguno de los enemigos de Soyuk, que dicho sea de paso tiene bastantes. Por eso al despedirse el gordito le dijo al prota que se cuide las espaldas, ya que se nota que tiene a un enemigo de Soyuk siguiéndolo, que a decir del gordito fue quien tomó la foto. Y claro, al escuchar esto el prota se quedó pensando quién podrá ser ese tipo que lo sigue, y si ese tipo que lo sigue está ligado con el mafioso guapo. En cualquier caso eso es algo que el prota no sabrá por el momento, ya que por el momento la escena cambió, mostrándonos a Soyuk hablando por teléfono con el gordito, a quien le preguntó si pudo ubicar al pibe de la foto. Y bueno, la verdad es que el gordito se ubicó a la persona de la foto, solo que como acaba de escuchar su explicación sobre lo acontecido, el gordito prefirió guardarse la información de que lo encontró, ya que si le dice que sí lo encontró pero que entre él y Suzy no pasó nada, lo más probable es que Soyuk no le crea. Por eso el gordito prefirió decir que aún no encuentra al tipo de la foto, siendo que para evadir el tema, el gordito invitó a Soyuk a enfocarse en su cuerpo, ya que eso es más importante que cualquier chisme sobre la foto. Pero a ver, a esto Soyuk contó que para él lo más importante no es su cuerpo, para él lo más importante es el dinero, pues como Soyuk viene de una familia pobre, él y su hermana padecieron muchas carencias en el pasado, de allí que a Soyuk no le interesa destruir su cuerpo siempre y cuando éste le sirva para producir mucho dinero. Y sí, el gordito está de acuerdo, pero el gordito también sabe que en ese momento las peleas callejeras son las que le están reportando a Soyuk sus mayores ingresos, y para poder pelear requiere de un cuerpo en forma, y es de allí que viene la sugerencia del gordito en cuanto a que Soyuk cuide su cuerpo. Pero a ver, ante esto Soyuk volvió con la cantaleta que el dinero es más importante, ya que actualmente no se puede dar el lujo de perder el estatus que ha podido obtener tanto para él, como para su querida hermana. De hecho Soyuk no quiere que su hermana deje de vivir como una princesa. Siendo que como el gordito nota que Soyuk está insistiendo mucho con ese tema, decidió preguntarle a qué se debe su preocupación en cuanto a la posibilidad de perder su estatus actual, y bueno, allí Soyuk se sinceró contándole al gordito que se ha enterado que Hiboran se puso a experimentar metiéndose sobredosis de drogas, siendo que su cuerpo pudo asimilar tal estado, y ahora Boran representa una amenaza para el negocio. Por eso Soyuk dice que tiene que encargarse de Boran antes de que éste se siga haciendo más poderoso. Sin embargo, para conocer la continuación de esta serie que cada vez se pone mejor, los invito a dejar su like y su comentario, ya que al tener 7300 respectivamente, traeré fielmente la siguiente parte. Los quiero mucho, Dios los bendiga y no se electrocuten.